Bueno, bendito Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta noche, porque hoy nos vas a hablar de una manera especial y podremos aprender un poco más sobre la autoridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos estás hablando y nos estás llevando, Señor, por los caminos que son correctos delante de tu presencia. Que en esta noche tu palabra hable a nuestros corazones y podamos cumplir con tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde el miércoles pasados comencé a dar una serie de temas acerca de la autoridad espiritual. Y el miércoles, hace 8 días, estuve hablando del ejemplo del Hijo de Dios, Jesucristo. El Hijo de Dios, mis hermanitos, es Dios mismo hecho hombre. El Señor Jesucristo, el Padre, son la máxima autoridad sobre toda la creación, porque ellos crearon todas las cosas. Y no solamente son la autoridad, sino que son los legisladores. Ellos dieron las leyes para que funcione tanto el mundo espiritual como el mundo natural. Por encima de Dios no hay otra autoridad. Ni siquiera hay una autoridad que se compare a Dios. De Dios se desprende la autoridad. Y cuando Dios concede una autoridad a alguien, sea a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a la iglesia, a las autoridades, cuando Dios confiere una autoridad, se le llama a eso autoridad delegada. Nadie tiene autoridad por sí mismo. La autoridad que existe en la tierra es una autoridad que viene del mismo cielo. ¿Y por qué Dios ha dado autoridad? Porque es a través de la autoridad que se mantiene el orden en toda la creación de Dios. Por eso Dios ha puesto diferentes rangos de autoridad. Y el mismo Satanás, cuando se rebeló del cielo y cayó con la tercera parte de ángeles, el mismo Lucifer organizó su ejército en diferentes rangos de autoridad: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de Satanás. Satanás copió ese orden de la autoridad de Dios y del orden que Dios tiene. Cuando Dios ha puesto orden en toda la creación, ese orden, mis hermanitos, trae paz. Ese orden evita el caos. Ese orden evita que se dañe, por decirlo así, la creación de Dios. Cuando se rompe el orden de autoridad, viene el caos, viene el pecado, viene la maldición. Cuando Satanás rompió el orden de la autoridad en el cielo, queriendo ser como Dios y hacer un golpe de estado, trajo caos en el cielo. Luego Adán, cuando aquí en la tierra pecó, entregó la autoridad que Dios le había dado a él, se la entregó a Satanás, y entró el caos, hermano, en este mundo terrenal. Y solamente la autoridad se puede recuperar a través del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Porque Él vino a enseñarnos lo que es la autoridad y el respeto a la autoridad. Amén. Amén. Vimos que Cristo se sometió a 7 entidades. Primero, el Señor Jesucristo se sometió a sus padres. Segundo, vimos que el Señor Jesucristo se sometió a la ley de Moisés. Tercero, el Señor Jesucristo se sometió a las autoridades del Estado. Cuarto, el Señor Jesucristo se sometió al Espíritu Santo. Quinto, el Señor Jesucristo se sometió al Padre. Sexto, el Señor Jesucristo se sometió a Juan el Bautista como autoridad espiritual. Y creo que me faltó uno. Pero el Señor Jesucristo en obediencia fue perfecto. Y nos dejó un ejemplo para que nosotros nunca nos levantemos contra la autoridad. El hombre por naturaleza es rebelde, quiere hacer su propia voluntad, y todo lo que viene de Satanás siempre va a inducir a las personas a que se levanten en contra del orden que Dios ha establecido. El domingo pasado estuvimos viendo aquí en el culto
los diferentes niveles de autoridad a los que se tiene que someter un cristiano. Y el domingo vemos el primer nivel de autoridad, el Dios. Segundo nivel de autoridad, el hogar. Tercero, la iglesia. Cuarto, el Estado. Quinto, el trabajo. Y sexto, lo que se llama las autoridades corporativas, como el Éxito, Carrefour y diferentes instituciones, los colegios, las universidades. Aprendimos que en todo lugar hay autoridad. Donde usted vaya, hay una autoridad. Si usted entra al Éxito, usted ya está bajo las autoridades del Éxito. Si usted entra a un colegio, usted ya se encuentra bajo autoridades. Si usted entra a la alcaldía, está bajo autoridad. Si usted llega a un lugar donde hay policía, hay autoridad. Cuando usted llega a un lugar y está el tránsito, hay autoridad. Cuando usted se para frente a un semáforo, eso es autoridad. Cuando usted parquea en una zona azul, eso es autoridad. ¿Y Dios qué quiere? Que nosotros comencemos a respetar las autoridades, aunque a nosotros nos parezcan injustas o corruptas. Cristo vivió en un imperio muy corrupto, el imperio romano. Lo mismo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y tanto el Señor como Pedro y Pablo nos mandan siempre a respetar la autoridad. Amén. Porque la autoridad es de Dios. Y en 1 Samuel 15:22 se nos dice que como pecado de adivinación o de brujería es la rebelión. En Colombia hay derechos constitucionales y uno de ellos es a la libre expresión, a disentir en opiniones, y pueden hacer marchas pero sin dañar el bien ajeno ni el bien privado. Ya cuando se usan las marchas para destruir, para dañar el bien ajeno y el bien privado, hermanos, ya entraron en un espíritu de rebelión. Ya esas marchas no tienen ningún tipo de propósito, hermano. Ningún tipo de propósito. Y más cuando se está perjudicando el derecho de los ciudadanos en cada ciudad. Eso es terrible. Debemos entender que el Padre le entregó toda la autoridad a su Hijo Jesucristo. Comencemos por ahí. Mateo capítulo 28, 18. Mateo capítulo 28, el versículo 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice así. 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios, Rey del universo, se sometió al Padre y se sometió a las autoridades que Dios estableció perfectamente. Y por cuanto Él aprendió la obediencia, el Padre lo recompensó dándole toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Nadie puede ser autoridad a menos que respete las autoridades. Y eso se aplica incluyendo en la iglesia. Dios nunca te va a dar la unción de un predicador a menos que tú respetes la unción de ese predicador. Usted dice: yo quiero que Dios me unja, que Dios me use como usa al pastor, pero resulta que usted vive hablando mal del pastor. Y usted dice: Señor, úngeme como has ungido al pastor. Y Dios dice: no te doy mi unción, no te voy a dar mi autoridad, porque tú no estás respetando ni honrando la autoridad. Moisés era una autoridad en Israel y cometió varios errores que se encuentran en la Biblia. Pero ustedes encuentran un jovencito llamado Josué, y Josué nunca se puso a murmurar de Moisés, incluyendo cuando Moisés hizo cosas que no debió haber hecho, como quebrar las 2 tablas del pacto, como cuando se enojó dándole 2 garrotazos a una roca, incumpliendo el mandamiento que Dios le había dado. Y a pesar de eso, Josué siempre fue fiel. Josué siempre respetó la autoridad de Moisés. Y muchos se sublevaron, muchos se levantaron contra él, pero ellos pasaron, mientras que Josué permaneció. Y al final Dios le dijo: Josué, tú vas a ser el sucesor de Moisés.
lo que está en Moisés pasará a ti, y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Mis hermanitos, por cuanto Josué respetó a Moisés, pudo recibir la unción de Moisés. Lo mismo con Eliseo. Elías era un hombre de un carácter muy fuerte, hermanos, muy fuerte, pero le hizo el llamado a un jovencito llamado Eliseo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eliseo lo siguió por varios años, se soportó a Elías, y al final el Señor le pasó la unción que tenía Elías, la pasó a Eliseo y el doble. Pero tuvo que respetar la autoridad, tuvo que someterse al profeta Elías. Lo mismo con David. Dios lo escogió para ser rey, pero había otro rey. ¿Y David qué hizo? Respetó la autoridad del rey que había, aunque ese rey Saúl se volvió en un hombre desobediente y rebelde y corrupto. Y a pesar de eso, David dijo: líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Si no es el Señor el que lo quita, yo no voy a meter mi mano ahí. Y Dios se lo puso en 2 ocasiones donde David lo pudo matar y no lo hizo, porque Dios estaba probando el corazón de David. Y entonces Dios mismo se encargó de Saúl, y por eso David pasó a ser el rey de Israel. ¿Se imaginan, hermanos, que David se levante contra Saúl? ¿O que asesine al rey Saúl? Ay, hermanos, David hubiera destruido todo el propósito que Dios tenía para con él. Pero él respetó la autoridad. Digo, líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Aún María y Aarón, que estaban con Moisés, que eran prácticamente los gobernantes en Israel, unas autoridades tremendas, y un día se puso a murmurar. María y Aarón murmuraron contra Moisés, porque él se consiguió una mujer cusita, se consiguió una mujer negrita, y no le gustó a los hermanos de Moisés, y hablaron contra él. Y dice la escritura que Dios los llamó a los 3. Y entonces Dios toma a Aarón, el sumo sacerdote, y a María, y les dice: ustedes no saben que yo elegí a Moisés como mi autoridad. A él le hablo cara a cara, a ustedes por sueños o en visión, pero a Moisés cara a cara le hablo. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi autoridad? Ay, ay, ay. Cuando una persona se levanta contra la autoridad en cualquier parte, los padres, las autoridades del Estado, los profesores, Dios está viendo eso desde el cielo, y Dios dice: ¿por qué no tienes temor de levantarte contra mi autoridad? Porque como leímos el domingo, en toda parte dice: sométase a su esposo como al Señor, sométase a sus patrones como al Señor. Quiere decir que cada autoridad está representando a Dios mismo. Tus padres representan la autoridad de Dios, tu madre representa la autoridad de Dios, tu esposo representa la autoridad de Dios, los policías representan la autoridad de Dios, el presidente representa la autoridad de Dios, los profesores representan la autoridad de Dios, la defensa civil, los bomberos, los que están vigilando en cualquier parte, todos ellos representan la autoridad de Dios. Y cuando alguien se levanta en contra de las autoridades establecidas, Dios dice: ¿por qué no has tenido temor de hablar o de respetar mi autoridad? Pero como estamos en el tiempo de 2 de Timoteo capítulo 3, donde Dios dijo que se iba a levantar una generación que no iban a tener temor de Dios, de hijos rebeldes y desobedientes, sin afecto fraternal, sin ningún tipo de amor y de misericordia. Por eso a esta generación no le importa dañar y destruir, matar y asesinar, porque estamos en los cumplimientos de la profecía bíblica. Hermanos, nos tocaron los últimos segundos antes de la venida de Cristo. Nos tocaron los últimos segundos antes que se dé el arrebatamiento y la manifestación del hijo del pecado, y todo se está preparando para la manifestación del anticristo. Y nosotros como cristianos, si queremos ser autoridad, tenemos que respetar la autoridad. Amén. Amén. Tenemos que respetar la autoridad, y enséñele a sus hijos a que respeten la autoridad, porque los colegios y universidades no les están enseñando eso. Entonces enséñales usted en casa
que sean respetuosos con todo tipo de autoridad, porque la autoridad primaria se aprende en el hogar. Y Cristo recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra, porque Él fue respetuoso y se sometió a todas las autoridades. Amén. Qué claro es eso. Vamos a leer Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Por qué Dios exaltó a su Hijo hasta lo sumo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre? Al Señor Jesucristo. En Filipenses 2, del 5 al 9 no lo explica. Filipenses 2, del 5 al 9. Por eso, hermanos, a mí no me gusta mucho que estén hablando mal de las autoridades. Así tengan excesos, así haya corrupción en medio de la autoridad. A nosotros no nos compete entonces sublevarnos por eso. Nos compete, dice Pablo, orar por ellos y bendecirles. Amén. Cuando Pablo fue presentado a los diferentes tribunales para dar defensa de sí mismo por el Evangelio, Pablo siempre trató a todo el mundo muy bien, con respeto a las autoridades. Es más, Pablo respetó las autoridades religiosas de Israel, al sumo sacerdote, que un día mandó a golpear a Pablo en la boca, y Pablo le contestó y dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pero él no sabía que era el sumo sacerdote, y le dijeron: al sumo sacerdote injurias. Y yo: uy, qué pena, no sabía que era el sumo sacerdote. Pablo sabía lo que era el respeto a la autoridad, aunque esas autoridades fueran corruptas. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. La actitud del cristiano debe ser la actitud de Cristo. Despojémonos de nuestro orgullo. Cristo se humilló a sí mismo para hacerse obediente a los hombres y para servir a los hombres. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo llegó a la cruz? Digan: por obediencia. Obediencia. Hermanos, si la obediencia lleva a alguna persona a la muerte, es una bendición. Amén. Por obedecer a Dios, Amén. por hacer su voluntad, porque luego tendrá gran galardón en el cielo. Amén. Y por cuanto Cristo se humilló hasta la muerte, mire, por obedecer la voluntad de Dios, eso lo llevó a la muerte. ¿Qué hizo el Señor? 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, es muy sencillo. Si nosotros respetamos la autoridad, Dios nos va a exaltar. Cristo se sometió a la autoridad del Padre, aunque lo llevó a la muerte de cruz. Pero por cuanto murió en obediencia, Dios también lo pudo exaltar como la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 5, creo que es el 6 y el 7, dice: jóvenes, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y sométanse unos a otros en el temor del Señor. Quiere decir que una persona humilde para Dios es aquella que respeta la autoridad. Una persona que no respeta la autoridad no es humilde, está lleno de orgullo, está lleno de soberbia, está lleno, hermano, de muchas cosas que no son buenas. Y Dios le manda a los jóvenes que se sometan a los ancianos de la iglesia y sumisos unos a otros. Así nos humillamos, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios en su tiempo nos exalte. Lo mismo que sucedió a Cristo. Si usted se humilla y respeta la autoridad, Dios luego te puede exaltar. Por eso, mis hermanitos, tenga ese principio bien claro. La confusión en Colombia es a quién obedecemos, hermano, a la autoridad establecida. Punto. No hay más de otra, hermano. La autoridad establecida por Dios, ya. Porque me he encontrado cristianos que están defendiendo cosas que no deben, y están alborotando y enviando videos en contra de la autoridad. Y yo mismo les envío otro tipo de videos, enseñándoles el respeto a las autoridades, a que no se subleven, a que no hagan daño y a que no le echen
leña al fuego. Ahora, Cristo recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero estando en la tierra, el Señor Jesucristo caminó en la autoridad porque era obediente. Vamos a leer algunos puntos acerca de la autoridad que tuvo Jesús. Primero, Jesús predicó con toda autoridad y no como los escribas. Jesús predicó con toda autoridad y no como los escribas. Mateo 7, versículos 28 y 29. Mateo capítulo 7, el versículo 28 y 29 dice así: y cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús predicaba, predicaba con autoridad. ¿Y en dónde radicaba la autoridad de Cristo? En el respeto de la autoridad, en hacer la voluntad del Padre. Mateo 7, 28 y 29. La autoridad del Señor en la enseñanza radicaba en que Él respetaba la voluntad de Dios, la autoridad del Padre. Se sometía a las autoridades y por eso podía predicar con autoridad. Por ejemplo, mi hermanito, usted sabe que cuando usted comete un pecado y va a predicar, ¿usted cómo se siente? Como si no tuviera ¿qué? Claro, usted va a predicar y ahí mismo la conciencia lo redarguye. De una. Pero el Señor Jesucristo caminaba perfectamente en obediencia, y por eso cuando Él predicaba, su predicación tenía poder. Su predicación tenía autoridad, porque cuando usted obedece, eso le da autoridad. Un ejemplo, yo puedo predicar de la oración, pero si yo sé que no estoy orando, sé que esa predicación, por linda que sea, no va a cambiar las vidas, no va a ministrar los corazones, porque yo no estoy viviendo lo que enseño. Me debo someter a la palabra que enseño. Y el Señor Jesucristo predicó con autoridad, y luego el Señor le pasa la autoridad a la iglesia y les dicen: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, con la autoridad que Él predicó, se la concede a la iglesia, pero el Señor nos advierte que debemos respetar las autoridades donde quiera que nos encontremos. Amén. Amén. Eso es muy importante, hermanos, el principio de la autoridad. Miren, hermanos, Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Como cordero fue llevado al matadero. Lo presentaron ante Poncio Pilatos. ¿Él peleó con él? No. ¿Lo insultó? Lo llevaron donde Herodes. ¿Le dijo algo a Herodes? Lo llevaron donde el sumo sacerdote. ¿Se puso a pelear con el sumo sacerdote? Y siendo él el Hijo de Dios, estando delante de las autoridades, cayó. Y cuando él dijo alguna palabra, no dijo cosas que hirieran o irrespetaran la autoridad. El sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios del cielo que me digas si eres el Hijo de Dios. Y él habló con la verdad. Tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y van a ver cuando venga en su gloria con poder. Y él mismo lo abofetearon. Cristo, hermanos, habló con la autoridad del cielo, porque Él era el Cordero manso. Y la paloma representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre el Cordero. La unción de Dios, la autoridad de Dios, el Espíritu Santo siempre va a descender sobre el Cordero. O sea, sobre la mansedumbre y la humildad. ¿Y qué nos dijo el Señor? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entienda de qué lado está, del lado de la autoridad. Entonces, en primer lugar, hay que tener autoridad al predicar. Cuando usted predica, ¿qué sucede? ¿La gente se convierte? ¿La gente cambia o la gente sigue igual? Cuando usted predica, ¿siente que tiene autoridad o no? Porque si usted siente que no tiene autoridad, mire a ver si está caminando en obediencia. Mire a ver si verdaderamente se está sujetando a las autoridades. Porque si usted es un hijo que irrespeta a papá y a mamá, que no respeta a los profesores, y luego se va a hablar de Cristo, hermano, eso no va a tener ningún tipo de fruto. Porque la autoridad de la predicación nace en que las personas aprendan a respetar la autoridad. Segundo, Cristo Jesús
recibió autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 33 al 37. Lucas 4, versículos 33 al 37. Lucas 4, versículos 33 al 37. Y dice así: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Por qué se sorprendían? Por la autoridad que había en el Hijo de Dios. Ahí mismo le expulsaba a los demonios y se sometían. Hay predicadores que no tienen, hermano, autoridad de parte de Dios, porque ellos no respetan las autoridades. Yo me di cuenta de uno que parqueó el carro en una zona azul y luego le vinieron a cobrar el parqueadero y, hermano, se puso a pelear con el de la zona azul. ¿Cómo se le ocurre? El de la zona azul es una autoridad, aunque no le guste. Entonces, cuando hacen eso, pierden ¿qué? Su autoridad. Y muchas personas se dieron cuenta. Luego él viene a predicar y no le van a creer. O sea, pierde su autoridad. Por eso hay que tener siempre el respeto, amén, el temor y la reverencia a las autoridades, como al mismo Señor. Amén. Como al mismo Señor. Yo hace días fui a un parqueadero y ya iba a salir. Entonces salí sin el tapabocas y el que estaba ahí dijo: por favor, póngase el tapabocas. Y no, es que ya voy a salir. Digo, póngale. Yo dije, no. Y cuando me fui a ir y tiré un paso, el Señor me dijo: deja de rebelde. Ahí mismo. Entonces fui y me volví mismo. Y le dije: discúlpeme, lo siento, no debí haber hecho lo que hice. Usted es autoridad aquí, lo siento. Y no, tranquilo y perdóneme a mí. No, tranquilo, no tengo que perdonarle nada. Antes perdóneme usted a mí. Y me puso el tapabocas, punto. Porque ellos son la autoridad ahí y debemos respetarla, hermano. Entonces ahí cerré toda puerta. Mis hermanos, en el corazón del hombre, de la naturaleza pecaminosa, quiere salir esa raíz de rebelión, de no obedecer la autoridad. Mi hijo, me haces un mandado de la tienda. ¿Y por qué? Vaya usted, vieja chancluda. Mi hijita, me lava los platos, por favor, que es que estoy pues calorosa. Ay, no. Entonces, espera que le pase y luego lo lava usted. Irrespeto, rebelión. Los padres de hace años tenían tanta autoridad. Los de hoy en día se dejan dominar por sus hijos y hacen la voluntad de sus hijos. Mis hermanitos, el respeto a la autoridad te da autoridad para echar fuera los demonios. Una vez un predicador en un culto se rebotó un endemoniado y se subió a la tarima a darle duro. Y el pastor le dijo: en el nombre de Jesús te echo fuera. Y el demonio fue y lo agarró de la corbata. Y le dijo el endemoniado: tú tienes una corbata muy linda, pero no tienes poder. Pero no tienes autoridad. Lo dejó en vergüenza públicamente, hermanos. Hermanitos, cuando usted aprende a respetar la autoridad, Dios luego te puede delegar autoridad. ¿Por qué Jesús le delegó autoridad y potestad a sus discípulos? ¿Por qué? Porque ellos estuvieron durante 3 años y medio sujetos a Jesús, que fallaron, pero iban corrigiendo y Dios los estaba puliendo. Y después de 3 años y medio vino el Espíritu Santo y fueron bautizados con poder de lo alto y comenzaron a hacer lo mismo que su maestro, pero ellos se sometieron a Cristo. Estuvieron bajo la enseñanza de Cristo. Ellos aprendieron a respetar las autoridades. ¿Usted quiere autoridad para reprender los demonios de una vida, de una casa, de un lugar? Entonces, hermano, aprenda a someterse a la autoridad de Dios. Porque las autoridades son de Dios, hermano. A Dios no le gusta el espíritu rebelde. A Dios no le gusta la desobediencia. A Dios le gusta la sumisión. A Dios le gusta la paz. A Dios le gusta la obediencia. Amén.
¿Quieres autoridad para echar fuera a los demonios? Ya sabes, si tú en el ámbito espiritual, tú no te sometes a las autoridades de Dios y se rebota un endemoniado, te aconsejo que no vayas a reprenderlo. Puedes quedar en vergüenza. Como le pasó en Hechos 19 a 7 jóvenes que trataron de echar fuera un demonio de un hombre. Pero como no estaban sometidos bajo la autoridad de Cristo, el demonio saltó y les dio una pela a los 7 y los envió desnudos a la calle. Y todo el mundo se dio cuenta. Punto 3. El Señor Jesucristo también recibió autoridad sobre el viento y el mar. Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículos 24 y 25. Mateo 14, versículos 24 y 25. Mateo 14, versículos 24 y 25. Y dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mis hermanitos, discúlpenme, quiero que nos vamos mejor para Mateo capítulo 8, versículo 23. Discúlpenme, quiero que nos vamos más bien para Mateo 8, versículo 23. Que tengo 2 citas, pero escogí la que no era. Mateo 8, 23 al 27. Y dice así. Mateo 8, 23 al 27. Y dice: y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ay, hermano, qué autoridad la del Señor. Pero ¿de dónde radicaba esa autoridad? De su obediencia a Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. De ahí radicaba la autoridad que él tenía. Los vientos le obedecían. El mar tenía toda autoridad, mis hermanitos. Y un cristiano puede caminar en esa autoridad, pero si aprende a respetar la autoridad. Yo he conocido y me he dado cuenta de testimonios con muchos predicadores que vienen para una campaña y se comienza un aguacero y ellos oran ahí mismo: Padre, en el nombre de Jesús ordeno que la lluvia se detenga. Hermano, e inmediatamente la lluvia se detiene. ¿Por qué? Porque tienen autoridad, porque respetan, hermano, las autoridades establecidas. No hay otra forma. Porque a veces la gente quiere hacer milagros, ver maravillas, ver cosas sorprendentes, pero caminan en un espíritu de rebelión, caminan en un espíritu de desobediencia, caminan en un espíritu que no se sujeta a las autoridades establecidas. Punto 4. El Señor Jesucristo tenía también poder sobre la enfermedad. Mateo 8, versículos 14 y 16. Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 16. 8 del 14 al 16. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Cristo Jesús tenía una autoridad tremenda sobre la enfermedad. Llegaba la gente con cáncer y era sanada. Personas que les faltaban extremidades, brazos o piernas, y el Señor mismo imponía manos, oraba y crecían las extremidades. Llegaba gente con problemas de locura, hermano, y su mente volvía a la normalidad. Hermano, qué milagros los que veía el Señor, qué sanidades tan tremendas. ¿Y de dónde venía esa autoridad? De la sumisión a la autoridad del Padre y a la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú aprendes a caminar en autoridad, Dios te podrá usar en sanidad. Amén. Y nunca han existido tantos enfermos como en estos tiempos finales. Y es una oportunidad para que la iglesia se llene de la unción para sanar los enfermos.
Hay mucha enfermedad, muchas plagas, enfermedades terminales. Y si usted puede creerle a Dios y respeta la autoridad, Dios va a sanar. Dios se va a glorificar. Les conté el testimonio de la hermana Rosita, que luego lo va a venir a contar aquí en la iglesia. Su esposo le dio una enfermedad muy fuerte. Cuando le hicieron los exámenes tenía un cáncer, estaba invadido de cáncer. Los hicieron reunir porque pensaron que no pasaba cierta noche en cierta clínica y luego otra noche, y yo fui a la clínica y oré por él. Pero cuando yo oré más como despachándolo para el otro lado que para acá. Porque lo vi tan mal, hermano, muy flaquito, muy delgado. Y yo dije, Señor, tal vez ya llegó su hora. Se me fue la fe, hermano. Y yo oré, Padre, en el nombre de Jesús, sánalo. Y Señor, y si no, entonces tú lo recogerás. Pero la esposa de él, Rosita, dijo, yo sé que Dios tiene un propósito. Amén. Y ella se tiró al piso y dijo, Señor, ya no aguantamos más esto. Yendo de un lugar a otro, en exámenes, aquí ya, Señor, qué situación tan dura. Y él con unos dolores impresionantes. ¿Y sabe qué pasó? En una humillación de ellas, el poder de Dios vino sobre él y le desapareció el cáncer. Amén. Le desapareció el cáncer. Pero ¿qué tengo yo que decir de Rosita? Es una mujer muy respetuosa de la autoridad. Me respeta mucho y respeta a los demás pastores y es muy respetuosa de todas las autoridades. Y ella clamó al Señor y Dios le respondió. Amén. Dios la ha bendijo. Amén. Y ahí está ayudando a su esposo para que vuelva y tome peso y todo. Ahí va. Hermano, Dios es bueno. Amén. La sanidad es real. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades. Todo eso lo hace Dios. Pero para que Dios se mueva de esa manera, tiene que haber, hermano, sumisión a la autoridad. Amén. Debe haber respeto a las autoridades en todo nivel. Porque aquí en la iglesia es fácil que nos sometamos unos a otros o al pastor. Lo difícil es cuando tú sales afuera, al colegio, a la universidad, a la calle, cuando vas a cualquier sitio público, hermano. Ahí es donde tú tienes que respetar la autoridad. Ahí no está el pastor para mirarte, pero Dios te está mirando. Amén. Y por eso yo cada vez que he respetado una autoridad he ido a tener que pedir perdón. Una vez hablé mal de un pastor y luego lo llamé y lo cité y le dije, ¿sabes qué, pastor? Perdóneme, hablé mal de ti, lo siento. Porque eres una autoridad de una iglesia. Y a veces de pronto no cuadramos con doctrinas y a veces entre los propios cristianos comenzamos a decir cosas y tuve que ir a pedirle perdón. Y le dije al Señor, yo no quiero hablar mal de nadie, ni de pastores, ni de iglesia, no. Bendíceles a todos, ayúdales en sus problemas, Señor, por favor, ten misericordia de todos porque son nuestros hermanos. Amén. Son los consiervos en Cristo. Y ya si alguien no se corrige o camina mal, ya que sea el Señor el que se encargue, pero nosotros no. Es Dios el que lo hará, pero no nosotros, hermano. Porque autoridad es simplemente, hermano, una autoridad que representa al mismo Cristo. Otro. También el Señor Jesucristo tenía poder sobre la vida y la muerte. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículos 17 y 18. Juan 10, versículos 17 y 18. Y dice así, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miren la autoridad de Jesús. Tenía autoridad inclusive sobre la vida y la muerte. Y Él dice, a mí nadie me va a matar. A mí nadie me va a quitar la vida. Yo la estoy colocando por sí mismo. Y yo también la voy a retomar. Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Por eso el Señor tenía el poder para resucitar a los muertos. Y si usted mira la historia de los apóstoles, ellos resucitaban muertos. Si usted mira la historia de algunos profetas, resucitaron muertos. Si usted estudia la historia de muchos hombres de Dios, como T.L. Osborne, que murió hace como 2 años, él vio más de 70 resurrecciones en su ministerio, más de 70 muertos resucitaron.
En las campañas de él en África y en otros países, muchas veces llegaban con niños muertos a las campañas. Y la gente los pasaban hasta que llegaban a la tarima. Y simplemente ellos, delante de la multitud: tú eres el Dios de la vida y la muerte, Señor. Vuélvele la vida a este niño. Y resucitaban ahí delante de las personas. Una vez un hombre, porque las campañas de ellos eran hasta de 100,000 personas hasta 1,000,000 de personas. Entonces se subían a árboles y todos. Y un día se subió uno a un árbol y se cayó desde allá y se desnucó, se mató. Entonces la gente alrededor lo recogieron y lo llevaron al frente. Y cuando T.L. Osborne oró, hermano, resucitó el hombre. Hermano, qué autoridad. Pero si usted lee los libros de T.L. Osborne, respetuoso siempre las autoridades. Siempre, sujeto, sumiso. Y Dios pudo confiar en él para darle autoridad. Amén. Qué rico ver una resurrección. Qué rico ver, hermano, la gloria de Dios en ese ámbito. Y son los tiempos finales, que poco tiempo le queda a la iglesia aquí en la tierra. ¿No será que Dios quiere hacer milagros de ese tipo? ¿No será que Dios se quiere manifestar de una manera tan especial? Pero para Dios poder confiar en alguien, tiene que verlo obediente, sumiso. Tiene que ver una persona con un espíritu como el de Cristo, para que la paloma del Espíritu Santo pueda descender sobre el Cordero. Y también el Señor Jesucristo recibió poder para perdonar pecados. Mateo 9, del 1 al 7, no lo leamos. Mateo 9, del 1 al 7. Un hombre paralítico. Y el Señor viene y le dice: tus pecados te son perdonados. Los fariseos dicen: ¿quién tiene poder para perdonar pecados sino Dios? Porque ellos no entendían que Cristo, el Dios encarnado. Y entonces el Señor, conociendo los pensamientos, les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a alguien tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Para que sepan que el Hijo de Dios tiene todo poder para perdonar pecados, levántate y anda. Y el hombre se levantó y se fue para la casa. ¿Qué poder es del Señor? Amén. Que tiene el poder para perdonar pecados. ¿Nosotros podemos perdonar pecados? No, el único que perdona pecados es Dios. Pero nosotros tenemos el poder para llevar a las personas a que le pidan perdón a Dios por el Evangelio. Amén. Tenemos ese poder. Tenemos ese poder, mis hermanitos, llevar a las personas para que sean perdonados por Dios. Y ahorita, hay pecados que ustedes pueden perdonar. ¿Cuál? Los pecados que cometen contra usted. Si alguien lo ofende, usted puede perdonar. Pero usted no puede perdonarle los pecados a otro que comete contra otra persona, contra Dios. Eso ya es aparte. Usted perdona lo que le hacen. Pero Cristo tenía el poder para perdonar pecados, para multiplicar los panes y los peces, hermano. El Señor tenía el poder para caminar sobre las aguas. Leí un poco de la biografía de los avivamientos en Corea del Sur hace décadas atrás. Y en Corea del Sur se volvió normal en algunos lugares que los cristianos pasaran sobre los ríos de un lugar a otro. Y cuando gente que nunca había visto eso, veía eso, decía: venga, mira, está caminando sobre las aguas. Ah, sí, ese es un cristiano. Se volvió como normal. ¿Por qué, hermanos? Porque aprendieron a caminar en autoridad. Y muchas veces Dios permitió que sucediera eso para testimonio. Amén. Dios lo hace, hermanos. Y termino con esto. La iglesia en China es una iglesia muy bendecida. Es una de las iglesias más consagradas en el mundo y con el temor de Dios. Y la mayoría son iglesias chiquitas. Allá en la China, una iglesia, una congregación con 30 personas es una iglesia grande. O sea que nuestra iglesia sería una mega iglesia en China. Pero como iglesia no es la cantidad, pueden ser 5, 10, 30, 1 millón, y son la iglesia de Cristo. No nos dividamos de esa forma. Y resulta que en China ellos están bajo un régimen comunista que persiguió a los cristianos durante décadas, asesinó a centenares de miles de cristianos. ¿Qué no hacían en contra de ellos? Pero los cristianos en China aprendieron a vivir en medio de la persecución, respetando las autoridades. Y en un siglo pasaron de ser como 400,000 cristianos, pasaron a ser hoy en día más de 100 millones de cristianos. Y ellos son respetuosos a las autoridades, y cuando llegan y los capturan, ellos no se rebelan.
Cuando los llevan para la cárcel, ellos no insultan. Ellos aprendieron a perdonar a sus perseguidores. Ellos aprendieron a vivir en persecución, respetando las autoridades y orando por las autoridades. Y aún, mientras que a muchos de ellos los toman y las autoridades los están torturando y golpeando, ellos están bendiciendo a las autoridades. Porque están siguiendo el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Cuando Esteban lo estaba apedreando el Sanedrín, Esteban no dijo: el que me tiró a piedra, que se le pudra la mano. Aquel que dijo que me matara, vea, Señor, que caiga un rayo y lo partan dos. Aquel Saulo de Tarso, junto al que pusieron mi ropa, Señor, que pase un carro y lo partan dos. En ese tiempo no había carros. Pero, hermano, él no dijo eso. ¿Qué dijo Esteban? No les tengas en cuenta este pecado. O sea, Señor, perdónanos. No los vayas a culpar porque me están matando. Porque Esteban los estaba perdonando. Los perdonó. Respetó las autoridades religiosas de Israel, que ya no eran autoridades válidas, pero Dios respetó esas autoridades. Amén. Amén. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermano? Oremos por la autoridad, porque la autoridad es de Dios. Cuando usted mire una autoridad, no vea a la persona, vea a Dios en la persona. Amén. Y sepa que esa autoridad está representando al Dios del cielo. Y cuando se respeta una autoridad en cualquier parte, hay orden o no. Si se respeta la autoridad en cualquier parte, siempre va a haber orden. Pero cuando se respeta la autoridad, siempre va a venir el caos. Y recuerden, hermanos, que hay pecados como la contienda, las discordias, los pleitos, que pueden llevar a los hombres al infierno. Por eso Dios no quiere ese tipo de actitud en los cristianos. El ejemplo es el Hijo de Dios. Y por eso, mis hermanitos, debemos tener eso bien claro. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche, porque nos estás hablando a través de tu palabra y estás quitando la confusión de nuestras mentes y la confusión de nuestros corazones. Y hoy hemos aprendido, Señor, lo que es la autoridad que hemos recibido, a respetar las autoridades que tú has delegado, porque tú bendices siempre al que respeta la autoridad. Tu palabra dice: honra al padre y a la madre, para que te vaya bien en la vida y tengas largura de años. Tu palabra dice: obedecer a vuestros pastores y sométanse a ellos y háganlo con alegría, porque ellos velan por vuestras almas y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tu palabra nos enseña: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tu palabra nos enseña que hay que respetar a los patrones. Tu palabra nos enseña que hay que respetar todas las autoridades, bendito Dios, porque esto es agradable delante de ti. Por eso hoy bendecimos las autoridades establecidas. Y queremos, Señor, que nos perdones, que nos laves con tu sangre bendita de cualquier rebelión, Señor, desobediencia, amargura contra la autoridad de nuestros corazones. Perdónanos si hablamos mal de las autoridades. Perdónanos, Señor, si hemos enviado videos, Señor, que hacen que otras personas se sulfuren, que otras personas, Señor, comiencen a rebelarse contra la autoridad. Perdónanos. Queremos es hacer tu perfecta voluntad, y a partir de hoy tomamos la decisión en nuestros corazones de ser obedientes y de ser sumisos, así como lo hizo el Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre lo pudo levantar como la autoridad máxima en los cielos y en la tierra. Y a Él honramos y a Él bendecimos y seguimos su propio ejemplo. Gracias, Señor, por tu gloria. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor. Amén.